Profesor Darío, damas, caballeros, compañeros en general, espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy me encuentro realizando este video con la intención de narrarles la obra Pedro Páramo. Pedro Páramo es una novela escrita por el mexicano Juan Rulfo en 1955. Esta novela empieza describiéndonos o narrándonos a Juan Preciado, nuestra protagonista, yendo a la localidad de Comala, ¿sí?, a buscar a su padre, Pedro Páramo. Esta travesía, este viaje, representaba la promesa que le había hecho Juan Preciado a su madre Dolores, quien antes de morir le hizo prometer que buscaría a su padre, Pedro Páramo, con la intención de reclamarle, pedirle u obligarle de alguna u otra manera que le dé todos los beneficios y riquezas que nunca le dio en su tiempo de vida, ¿no? Hasta aquí, Pedro Páramo solamente contaba con dos pistas para hallar a su padre. Una que se encontraba en Comala y dos que se llamaba Pedro Páramo. No tenía ninguna otra pista. En lo que iba al pueblo, en lo que iba llegando, se encuentra con un arriero de nombre Abundio Martínez, a quien le pregunta si conocía a Pedro Páramo o si es que lo podría ayudar de alguna u otra manera a encontrarlo. Abundio Martínez le dice a Juan que Pedro Páramo ya había muerto hace varios años y que además él era uno de sus hijos también. Entonces, ante esto, Abundio lleva a Juan a la Media Luna, que eran las tierras de su padre Pedro Páramo. Allí Juan le empieza a preguntar por alojamiento, ya que iba anocheciendo, y Abundio le responde que busque a la señora Eduviges y que ruegue que se encuentre viva todavía. Luego Juan Preciado va en búsqueda de Eduviges y cuando llega con la señora, esta parecía que lo estaba esperando incluso, ya que Eduviges estaba muy pendiente a la llegada de Juan. La señora Eduviges, ya de edad posiblemente, le comenta que conocía a su madre, a Dolores Preciado, y que incluso ella le dijo que Juan llegaría ese día, lo cual deja a nuestro protagonista bastante confundido, ya que su madre había muerto hace ya 7 días, así que era imposible que se haya podido contactar con ella, y que incluso le dijo que si no fuese por Abundio Martínez, Juan jamás habría llegado con la señora Eduviges. Y la señora se queda muy extrañada, ya que Abundio Martínez, uno, era sordo y aparte estaba muerto. Eso es lo que le comenta la señora a nuestro protagonista, lo cual hace que Juan se quede más confundido de lo que ya estaba. En el encuentro entre la señora Eduviges y Juan, la señora le va contando cómo es que su madre, Dolores, se llegó a comprometer con Pedro Páramo y al mismo tiempo luego se separó. Y al mismo tiempo le cuenta la historia de Miguel Páramo. Empecemos con la narrativa de cómo la señora, su madre Dolores, se llega a juntar con Pedro Páramo. Resulta que Pedro Páramo era una persona que le debía dinero a muchas personas. Entre las que más le debía resaltaba la familia Preciado, de los cuales provenía Dolores. Ante ello y con fines económicos, Pedro decide desposar a Dolores con la intención de que su riqueza empiece a aumentar, de que ya no se le pague la deuda. Pero Dolores, al ver en el tirano en el que estaba convirtiendo Pedro, decide separarse de él, llevándose a Juan consigo. Decide separarse de él con la excusa de que prácticamente extrañaba a su hermana. También le cuenta la historia de Miguel Páramo. Miguel Páramo fue uno de los hijos de Pedro Páramo a los que sí reconoció. Le comenta justamente su muerte, que Miguel murió a causa de una caída que tuvo de un caballo. Miguel Páramo era una persona muy parecida a su padre, ya que era maltratador, abusivo, egoísta, egocéntrico y demás, y que aparte también cometía muchas aberraciones.
Entre las más resaltantes o las más crueles fue la muerte que le dio muerte al hermano del sacerdote de Comala, y al mismo tiempo abusó sexualmente de la hermana de este mismo. Por lo cual, cuando le llegó su muerte, el sacerdote no lo quiso absolver de sus pecados, no le quiso dar la bendición. Pedro Páramo tuvo que sobornar económicamente al sacerdote para que éste pudiera hacerlo. Ya pasadas las horas, Juan Preciado desea ir a descansar y le comenta a la señora Dubiges ese deseo, por lo cual la señora Dubiges le asigna una habitación que desgraciadamente no tuvieron tiempo de prepararle una cama, así que se queda a dormir en el piso, y para Juan no había ningún problema, ya que dijo: me siento muy cansado, me voy a dormir rápido, así que por ello no se preocupe. Luego empieza a pasar las horas, empieza a pasar la noche, y de pronto se escucha un grito aterrador, como de muerte, lo cual hace espantar y despertar de un gran susto a Juan Preciado, nuestro protagonista. Ante ello entra a la habitación otro personaje llamado Damiana Cisneros, quien le dice: oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? No, que a mí la señora Eduviges me dijo que me podría quedar en esta habitación hasta que pase la noche, o le empieza a explicar, pues no se empieza a justificar. Ante ello, Damiana Cisneros le dice: pero la señora Eduviges es imposible que te haya dicho, ya que ella está muerta. Y así que así que ya Juan Preciado empieza a atar cabos. Primero que Abundio estaba muerto. Luego que la señora Eduviges también estaba muerta. Aparte que su madre, Dolores, supuestamente se había contactado con la señora Eduviges para anunciar la llegada de nuestro protagonista a la localidad. Así que ella empieza a sospechar de que todos en ese pueblo estaban muertos, y que incluso le dice a Damiana: oye, ¿tú también estás muerta? Por lo cual Damiana simplemente desaparece. Luego nos cuenta la narrativa, como bien comentaba antes, que Pedro Páramo le debía dinero a todo el mundo, en especial a los Preciados, y justamente por cuestiones económicas se junta en matrimonio con esta familia y se empieza a hacer poco a poco dueño del pueblo, prácticamente, ¿ya? En la novela también nos narra cómo Pedro Páramo desposó a una mujer de nombre Susana. Susana fue la última esposa de Pedro Páramo, a la cual sí amó, sí quería estar junto a ella, aunque no era bien correspondido en este caso por Susana. Un día Susana muere y en el pueblo empiezan a tocar las campanas anunciando su muerte, pero el pueblo interpreta mal este sonido de las campanas y piensa que es un festejo, ante lo cual Pedro Páramo, sumergido en su depresión y tristeza por la muerte de su amada, y más aún viendo el júbilo del pueblo ante este suceso, le empieza a crecer un rencor bastante grande, en lo cual decide despedir a los empleados que tenía a su cargo, decide irse del pueblo y decide prácticamente dejar el pueblo a su suerte, con lo cual el pueblo entra en una crisis y sus habitantes empiezan poco a poco a morir de hambre. Y Comala se llega a convertir en la ciudad fantasma, en el pueblo fantasma en el que se narra justamente esta obra. También nos cuenta cómo fue que Pedro Páramo llegó a morir. Nos cuenta que Abundio Martínez había comprado una botella de licor, pero al comprarlo, en un determinado momento empieza a tener dificultades para levantarse, para mantenerse en pie. Pedro Páramo, que pasaba por allí, vio este suceso, vio a Abundio e intenta ayudarlo. Pero como Abundio, por sus mismas dificultades, no le llegaba a entender, es que termina acuchillando a Pedro Páramo, porque pensaba en su momento, o en su mente tenía la idea de que éste le haría daño. Luego de que lo acuchilla, unos pobladores mismos se llevan a Abundio y dejan a Pedro Páramo desangrándose en la plaza, en este caso,
con lo cual así le llega la muerte a Pedro Páramo. Juan, luego de todas las historias que estaba escuchando, empieza a atar todos los cabos y llega a descubrir, o llega a deducir, perdón, que Comala era una ciudad fantasma, en lo cual todos sus habitantes estaban muertos. Se entera también que su padre era un cacique egoísta a quien nadie en el pueblo lo quería, ya que era una persona maligna, egoísta, egocéntrica, maltratadora, abusadora, ¿no? Y a la cual había hecho daño a muchísima gente. Una noche también nos cuenta también la historia, la obra, nos cuenta también la muerte de nuestro protagonista, de Juan Preciado. Nos cuenta que una noche estaba descansando y se despierta porque sentía que se estaba ahogando. Se estaba ahogando y no podía respirar, sentía que se le iba el aire y demás. Y lo que estaba pasando era que estaba teniendo un ataque de miedo prácticamente, ya que Comala, por ser un mismo pueblo fantasma y al haber tenido muertes de mucha tragedia entre sus pobladores, las almas en pena atormentaban todas las noches, en especial a nuestro protagonista Juan Preciado, con lo cual llega a morir de miedo. Luego nos narra también cómo es que es llevado a un nicho por unos pobladores que sí todavía vivían en Comala, y de su nicho, su ataúd, es que nos cuenta Juan Preciado toda esta novela. Es una novela, es una obra bastante entretenida, bastante llamativa, bastante curiosa, enigmática, me atrevería a decir en lo personal, porque te mantiene cautivo desde el inicio, ¿no? Con las apariciones de un personaje que a las finales estaba muerto, de otra persona que dice que el personaje anterior estaba muerto y que al mismo tiempo este estaba muerto, confirmado por la persona siguiente y demás. Es una obra bastante bella, bastante interesante y en lo personal un digno relato latinoamericano en español que merece ser leído por todas las generaciones. Espero que les haya gustado este video y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.